Nos quedamos hablando del método de imágenes. A estas alturas yo asumo que ya, no voy a asumir que han estado leyendo, pero antes de la suspensión asumo que leyeron ya o habían terminado el capítulo 5, el 6, que estaban ya por el 7, ¿no? Pero bueno. Déjame configurar este. Bien, nos quedamos hablando del método de imágenes. Entonces, la situación en el método de imágenes es que tenemos un conductor, como cualquier forma. Sabemos que el conductor, en su interior, el potencial es una constante. Sabemos que el campo en el interior del conductor es 0. Y tenemos acá una distribución ya sea superficial, lineal, volumétrica o una carga puntual, pero digamos que la vamos a llamar una distribución real. Imaginen que esto es una línea infinita, que es una carga puntual, que es una esfera, cualquiera de los tipos de distribuciones que hemos estado trabajando. Entonces, en primer lugar, el campo en la superficie del conductor saben que es normal y que el hecho de tener ese conductor y tener esa distribución real afecta o el campo en el exterior del conductor tiene que ser afectado de alguna forma. Quizás si fuera una carga puntual tendrían que ser líneas que vienen, que vayan hacia la línea o que salgan de él, pero que al llegar al conductor tengan que ser perpendiculares. Que dijimos que líneas no se pueden tocar. Entonces, el punto importante es que el potencial lo puedo ver como una constante en el interior del conductor y es un valor, una cierta función fuera del conductor. Pero como dentro es una constante, no me voy a preocupar tanto por encontrar el valor, sino que, por ejemplo, evalúo o encuentro la información fuera. Por continuidad, evalúo cuánto es el potencial en la superficie. Digamos que tengo un potencial fuera, que depende de R. Evalúo ese potencial en algún punto en la superficie del conductor. Y como el potencial es constante tanto dentro como en la superficie, ya tendría el valor de esa constante. O sea que realmente me preocupo por encontrar el valor del potencial fuera. Teniendo el valor del potencial fuera, tengo ya el valor del potencial dentro. Entonces no me preocupo por el interior del conductor, me preocupo por fuera del conductor. Entonces la situación es que en el método de imágenes, el conductor
se reemplaza por cargas que vamos a llamar o distribuciones que vamos a llamar imágenes. O sea que, digamos, tengo un problema, conductor, se deformó ahí la figura, conductor, una carga o una distribución. Entonces, paso a otro problema equivalente, donde ya no tengo el conductor, la distribución real sí la tengo ahí, pero el conductor se puede reemplazar por ciertas, voy a ponerlo mejor así. Aquí sería una distribución real, un conductor. Sigo teniendo la distribución real, pero dentro del conductor voy a colocar las llamadas distribuciones imágenes. O sea, voy a colocar ahí cargas puntuales, esferas, líneas, varias, pero las coloco dentro del conductor. La situación es que como no me preocupo por el potencial dentro del conductor, porque es una constante que puedo obtener con el potencial fuera, al colocar esas imágenes ahí no genero ningún tipo de problema. Claro, si yo coloco cargas puntuales o líneas dentro del conductor, afecto el potencial dentro del conductor, porque esto me genera un efecto dentro. Pero digamos que ese efecto dentro no lo voy a tomar en cuenta. Coloco las imágenes para poder obtener el potencial fuera dentro del conductor y me olvido del conductor. Solo tendré que tomar en cuenta dos cosas. Esas imágenes que voy a colocar, me voy a preguntar qué tipo, o sea, si coloco una carga puntual, bueno, ¿cuánto es la carga? Si coloco una línea infinita, ¿cuánto es su densidad? Si coloco una esfera, bueno, esa esfera tiene una densidad superficial o tiene una densidad volumétrica. Y las imágenes también tengo que ver dónde están. ¿Cómo así? Bueno, reemplazo el conductor por un conjunto de imágenes. Tengo que decir si son cargas puntuales, si son líneas, si son esferas. Pero si en cada uno de los casos tengo que decir cuál es el tipo de densidad de carga o cuánto es la carga. Pero también tengo que decir dónde la voy a ubicar. La voy a ubicar justo acá, la voy a ubicar para acá, más a la derecha, más a la izquierda. Entonces son dos cosas que se deben de cumplir o que debo investigar. Pero en todo caso, el tipo de densidad o el tipo de carga que se vaya a colocar y dónde están tienen que encontrarse, dado que existe en el problema una condición de frontera. O sea, el problema tiene que establecer, porque recordemos que lo que estamos resolviendo inicialmente es un problema donde tengo que la ecuación de Laplace más condiciones de frontera. O sea, en base a esas condiciones, yo voy a decir qué tipo de cargas van a ser y dónde van a estar. Sí sé que tienen que estar dentro del conductor, eso sí es obligatorio. Pero podrían estar en el centro, más a la derecha, más a la izquierda, etc. Sucede entonces que si yo voy a tomar que se debe de cumplir una condición de frontera, pero que esa condición de frontera me lleva a que la distribución o carga de imagen tiene que estar, que la única forma para que se cumpla esa condición de frontera es que la carga de imagen esté fuera del conductor, ya no funciona el método de imágenes. Ya no creamos que el método de imágenes es un método que funciona en cualquier tipo de caso, no.
hay problemas donde no se puede aplicar o de repente va a ser extremadamente complicado. Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Ariel, ¿cuáles son los casos donde qué? Ya vamos a ver ejemplos. Cuando esté viendo los casos, cuando esté resolviendo el problema, vamos a ver casos donde no va a funcionar. ¿Puede repetir 3N? ¿Qué parte no funciona el método? No, es que si son distribuciones, en principio no se van a tocar. Repetir todo, ok. Vamos a ver, mejor voy con el ejemplo. Creo que el ejemplo va a clarificar un poco las cosas. Digamos que tengo un plano infinito. Que esto es un plano infinito. Que todo esto de acá es un conductor, ¿no? Pero sería como, voy a dibujar acá mejor, como algo así. Dibujar en la parte que más me cuesta con la. Digamos que este es el eje X, que este es el eje Z y que este es el eje Y. Entonces, todo esto, toda esta parte, porciones infinitas, tanto en Z es lo que tengo acá. O sea, tengo el eje X, aquí digamos que es el eje Z o el eje Y que si pongo que este Z, Y sale de la pizarra. Entonces todo esto, toda esta porción infinita que se extiende en todo el eje Y, en todo el eje Z y en la mitad del eje X, toda esta parte es conductor. O sea que yo estoy viendo, digamos, estoy viéndolo así, de este lado. Pero que todo esto acá es conductor. O sea que de todo el espacio, únicamente en la porción del espacio donde X es mayor que 0, es vacío. Y en todo lo demás, tenemos un conductor que se extiende de manera infinita en Y, en Z y en la parte de X. En algunas partes del libro puede decir que es un semiconductor o semiplano infinito, porque solo abarca la mitad del eje X, por así decirlo. Este es un ejemplo del libro, un problema resuelto del libro, pero que es, por así decirlo, vital para poder resolver los demás ejemplos que vienen. El libro le llama plano conductor semi-infinito. Sí, pero observemos que en la parte del espacio, de todo el espacio tridimensional, donde X es positivo, ahí no hay nada, es vacío.
en otro lugar está relleno de conductor. Como una cajita, sí. Solo que es una cajita, es como que agarren todo el espacio infinito y lo corten por mitad. La mitad es la que está vacía y la otra mitad es la que tiene conductor. Si lo quieren ver así. Entonces, establezcamos una condición de frontera o una condición que el problema tiene que satisfacer. Que el plano está conectado a tierra. Lo que quiere decir es que, en este caso, el potencial del conductor es cero. Es una condición de frontera, o sea, es una restricción que pone el ejercicio. Que como está aterrizado, su potencial va a ser cero. O que pongo ahí un voltímetro y dice que el potencial es 5 voltios o 3 voltios o a un número. Pero vean que lo da como dato. Y colocamos una carga puntual, Q. Esa carga Q sí está quedando grabada. Colocamos una carga puntual Q. Que esa carga puntual Q es una carga real. Entonces quiero el potencial en todo punto. Entonces, sabemos ya que el potencial en el interior del conductor, o sea, para X menor que 0 o menor o igual que 0, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque está aterrizado. Nos hace falta el potencial para fuera del conductor. Le puedo poner dentro, aquí o fuera, da igual, le pongo menor y mayor, porque es la misma cosa. No, yo la estoy grabando. Después yo voy a mandarles el enlace. Déjenme verificar. Sí, yo estoy grabando. Yo les mando el enlace. Ok. Entonces, volvemos otra vez al ejercicio. Hay un conductor. Esto cuesta un poquito. Les pido no activar nadie audio porque si no, no es el problema. Ok. Bueno, pensémoslo así. Digamos que tenemos entonces la carga Q real. Digamos que esa carga me dicen que está a una distancia del plano o del borde del plano. Que es eso de acá, que eso voy a marcarlo así. Pero saben que se extiende en toda la parte de X menor que 0. O sea, de acá para allá hay conductor. Pero me olvido del conductor, que es toda esa porción X menor que 0, y yo voy a colocar en algún lugar en principio digamos que voy a colocar una carga puntual. Lo lógico sería, ya vamos a ver por qué, que si lo que tengo aquí es una línea, debería colocar una línea. Si aquí tengo una esfera, debería colocar una esfera. Entonces, si tengo una carga puntual, debería considerar una carga puntual. Si no tiene que ser aterrizado, alguien preguntó. Ya vamos a ver los casos.
Pero realmente el caso base, cuando está aterrizado, después es bien simple modificar que me den una condición diferente a que sea tierra. Entonces la situación es esta. Esta es, le vamos a llamar una carga imagen. La situación es que hay que responder las dos preguntas. En el sentido de, ¿dónde está? ¿Dónde vamos a colocar esa carga imagen? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto es su valor? Pero pensemos la otra condición que el problema puede establecer. Sabemos que hay una carga Q y una carga Q, imagen, o le puedo llamar Q primada para no llamarle Q imagen. Pero que es una carga que en la realidad no existe, pero que me va a servir para encontrar el potencial en todo punto fuera del conductor. ¿Qué condiciones se deben de cumplir? La primera condición es que el potencial aquí tiene que ser 0. O sea, el potencial en x igual a 0 tiene que ser 0. Primera condición. Segunda condición, como es un conductor, el campo en la superficie del conductor tiene que ser normal. De como esta es una cara puntual, el campo tendría que ir algo así. Repito, el dibujo es el que nos va a costar. Tendría que ser más o menos así. Ya sea que la línea vaya hacia allá o que vayan hacia allá, no importa. Pero esas son líneas de campo. La situación entonces es que la otra carga, imagen, debo colocarla en algún lugar que siga verificando esa propiedad. Imaginemos que tenemos dos cargas puntuales. Q1 y Q2. Las líneas de campo saben que serían líneas que son así. Bueno, digamos que son si fueran de diferentes signos, ¿no? Si son de igual signo, la situación es otra. Bueno, un decir. Entonces, si yo veo que tengo esta línea acá, tratando de construir la línea del conductor, o sea, una línea de forma que el campo eléctrico sea perpendicular a él, tendría algo más o menos así, que es lo que estoy buscando. Entonces, lo que quiero justificar es que para que el campo sea normal al conductor, esa carga Q2 tendría que estar alineada con la carga Q1. Porque si no, si la carga Q2 estuviese más arriba, tengo una carga Q2, tengo una carga Q1, entonces el campo tendría que ir así. Y ya no sería perpendicular. Porque la idea es, voy a reemplazar todo el efecto del conductor, el conductor lo voy a quitar, voy a poner una carga imagen, una carga ficticia, pero que los efectos o que las condiciones que el problema tenga se deben de seguir verificando. O sea que esa carga puntual debe ser colocada en un lugar que el campo cumpla esto.
Entonces, si vean que si lo coloco muy arriba, el campo no va a ser normal a la superficie del conductor. O sea, ya me olvido del conductor, pero estoy con la restricción de que el campo tiene que ser normal a él. El campo que me produzca la imagen con la real tiene que ser igual a él. Entonces, eso al menos nos dice que esa carga imagen en realidad tiene que estar sobre el eje X. Pero no nos dice a qué distancia. ¿Sí? Pero al menos con la condición de frontera que el campo tiene que ser normal a la superficie, fijo y obligo a que esa carga puntual no tiene que estar en un punto cualquiera, sino que tiene que estar en un punto cualquiera, pero dentro del eje X. En la parte negativa, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que hago? El potencial en el exterior, pues lo vería como el potencial de dos cargas puntuales. Uno que es la carga real y otro que es la carga imagen. Pero tiene que ser el potencial en un punto cualquiera en el exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el potencial? Lo primero es dibujar un vector de posición del punto de campo, digamos este. Quiero el potencial en este punto. Entonces tendría un vector de posición de la primera carga puntual, llamémosle R1, y otro vector de posición de la segunda carga puntual, llamémosle R2. Si ese es el potencial en un punto X, Y, Z, la carga real está ubicada en el punto X igual a D, Y vale 0, Z vale 0. La carga imagen está ubicada en un punto en alguna distancia, llamémosle deprimada, negativa, 0 y 0. Voy a ponerle acá menos deprimada. ¿Cuál sería la ecuación de ese vector de posición R1? Pues R1 es X menos D en X más Y en Y más Z en Z. ¿Cuál sería el vector de posición R2? Pues X más D' en X más Y en Y más Z en Z. Por lo que el potencial en un punto cualquiera en el exterior es el potencial de dos cargas puntuales. Y repito, solo lo veo como una expresión para cargas puntuales, en este caso. Entonces, esa expresión ya me verifica que el laplaciano es 0. ¿Por qué razón? Bueno, porque son potenciales. O sea, cualquier expresión de potencial de cualquier distribución o carga puntual verifica que el laplaciano es 0. Aprovecho eso. Entonces, lo que me hace falta es buscar que se cumplan las otras condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo, digamos que el potencial es ese. Satisface esto. Entonces, si yo encuentro una expresión que satisfaga la ecuación de Laplace y que me cumpla las condiciones de frontera por el teorema de unicidad, que lo hablamos en la clase pasada,
entonces la solución ya está. O sea, yo debo encontrar una expresión que me cumpla las dos cosas y luego por el teorema de unicidad tenemos la solución. Ahora, no toda ecuación diferencial tiene un teorema de unicidad. La de Laplace. Ahora, ¿qué debo de buscar para que se cumplan las condiciones de frontera? Bueno, básicamente, ¿cuándo tiene que ser Q y cuándo tiene que ser D'? ¿Cómo así? Que si busco que se cumplan esta condición o condiciones, que ya la primera condición ya la utilizamos porque logramos ver que la carga imagen tendría que estar en el eje X para que el campo fuera normal. Pero todavía no sabemos a qué distancia de primada ni cuándo tiene que ser. Entonces, buscar el valor de Q primada y D primada es básicamente, o se encuentran tratando de que las condiciones de frontera se cumplan. Entonces, cuando lo hemos logrado cumplir esas condiciones de frontera, automáticamente tenemos ya la solución por el teorema de unicidad. Ahora, ¿qué condición de frontera nos hace falta? El potencial en X igual a 0. Eso, por la condición del problema, es que tiene que ser tiene que ser 0 porque está aterrizado. Dicho de otra forma, que si tengo el conductor solo lo dibujo como referencia, pero ya decimos que no existe o no está. Entonces, cuando hago la evaluación de R1 y R2 y lo coloco en X igual a 0, digamos que este es, aquí sería X igual a 0, este sería R2 y este sería R1, evaluados en un punto sobre el conductor. Y al evaluarlo me va a dar 0. La situación entonces, veámoslo acá. Si yo evalúo en X igual a 0, es como que esto desaparezca, ¿no? Esto va a desaparecer. Las expresiones de R1 y R2 van a ser muy similares, solo que la componente X me va a quedar en una D en X, perdón, menos D en X, y la otra me quedaría D' en X, pero X se evalúa por 0. Entonces la situación es, si yo tengo que 0, el potencial es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R1 ya evaluado en 0 más Q primada sobre 4pi epsilon 0 R2 ya evaluado en 0, tengo aquí en realidad una ecuación y dos incógnitas, porque no sé cuánto es Q primado ni sé cuánto es D primado. Ahora, ¿cuál sería la opción más lógica? Observando que, por ejemplo, si ustedes ven, en primer lugar, que si D primado fuese igual a D, si fueran iguales, los R1 y R2 fueran iguales. Entonces, si fueran iguales, ¿cuál sería la opción más lógica para Q primado? Si R1 fuera igual a R2. Porque la situación es un sistema de ecuaciones, pero tengo una ecuación y dos incógnitas. Pero yo puedo decir, bueno, si R1, o sea, si D primada fuera igual a D, no habría ningún tipo de justificación para decir por qué. ¿Qué implicaría acerca de las cargas? ¿Cómo tendrían que ser? Porque si D primado es igual a D, R1 tiene que ser igual a R2, evaluadas en 0, ¿verdad?
Que son iguales, no. Las cargas serían opuestas, ahí sí. Entonces, lo que hay que observar es lo siguiente. El haber seleccionado esta opción, le haber dicho, ok, si las distancias son iguales, solo que una es positiva y otra es negativa, o sea, una está fuera y otra está dentro del conductor, pero que sean iguales hace que el R1 sea igual a R2. Entonces, si R1 es igual a R2, al despejar, tendría que la carga imagen tendría que ser menos la real, o sea que son cargas opuestas. Con eso yo logro cumplir que el potencial sea cero. Ahora, esto puede ser sacado de la manga, puede ser analizado de otra forma, puede ser, por decirlo así, anticipado, pero si encontramos condiciones para las incógnitas, valores de las incógnitas, de forma que se cumplan las condiciones de frontera, ya garantizamos que tenemos la solución. ¿Por qué? Por el teorema de unicidad. Esto se cumple. ¿Por qué? Porque los potenciales cumplen la Laplaciano igual a cero, por ser potenciales de distribuciones que ya hemos estudiado. Entonces, encontrar ese valor de Q primado y D primado, decir dónde está esa carga de imagen y cuánto tiene que ser a través de cadena 321, a través de la conexión de frontera, entonces garantizo que la solución la tengo por el teorema de unicidad. Entonces, ¿cuál tendría que ser la solución? Simplemente digo, el potencial fuera del conductor, lo puedo poner así. U sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Por qué? Porque ya estoy reemplazando esto. Lo pueden expresar todo así. Q sobre 4pi epsilon 0. Pueden escribir el R1 como X menos D más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio menos uno sobre X más D al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio. Ya reemplazo que D primada es igual a D y que Q primada es menos Q. Entonces tengo el potencial. Voy a ampliar esto. Y ese es el potencial para X mayor que 0. O sea, este es el potencial fuera del conductor. Ahora ustedes pueden verificar que si yo evalúo el potencial en X igual a 0, tendría 0. Lo pueden hacer ahí. Cambiando X igual a 0, nos queda 0. Entonces ya es una expresión que cumple la condición de frontera, es una expresión que cumple que el laplaciano sea 0, entonces es la solución por el teorema de unicidad. Ahora, ¿cómo sé que el método de imágenes no funciona? Cuando vamos a establecer las condiciones para encontrar dónde está la carga imagen y cuánto es la carga imagen, de forma que se cumpla la conexión de frontera y que nos digan, no, es que esa carga imagen tiene que estar aquí. O sea, planteo una condición y me sale en realidad que la carga imagen tiene que estar afuera. Allá no funciona. ¿Por qué? Porque las cargas imágenes deben quedarle siempre dentro del conductor, a cierta profundidad,
a cierta altura, eso no importa, pero deben quedar dentro del conductor porque es el conductor el que estamos reemplazando por un conjunto de imágenes. Entonces, si las imágenes les quedan fuera, no funciona. Sería un ejemplo. O si no podemos encontrar un valor de densidad de carga, un valor carga, o no puedo decir cuánto debe ser la carga y cuánto tiene que ser el potencial para poder decir perdón, cuánto tiene que ser la carga y dónde tiene que estar para decir que el potencial es cero. Ahí falla. Pregunta hasta ahí. Este es el ejemplo del libro, lo pueden ver en el libro, pero es importante hacerlo. Ahora, ¿cuál es la conclusión general de todo esto? Que si tengo un plano o semiplano infinito, como lo quieran decir, que es todo esto, infinito, y una carga puntual a una distancia d, todo el conductor se reemplaza por una carga imagen que está a la misma distancia, solo que opuesta, pero la distancia dentro del conductor es igual. Entonces se puede decir que el plano funciona como un espejo. ¿Por qué? Porque el equivalente de imagen es una carga reflejada. Reflejada en el sentido que está a la misma distancia, pero el valor tiene que ser negativo. Vamos a ver las dudas. Me preguntó, creo. Cambio de la CR es ¿cuál? Pero una pregunta a la vez. Eduardo dice, ¿por qué no se pone? No, lo que pasa es que el negativo de la D ya lo consideré. Lo considero, vamos a ver. Lo considero aquí. Considero que es una coordenada negativa la X, en primer lugar. Espérense, una pregunta a la vez. O sea, que ya considero que es negativo, o sea, ya considero el signo, o sea, que para mí D' es una distancia dentro del conductor. Si al establecer una condición de frontera me sale que D' tiene que ser negativo, entonces en realidad lo que me está diciendo es que la carga tiene que ir fuera y ya el método de imágenes falla. Pero el negativo lo estoy considerando cuando escribo el vector de posición. O sea, el D' es una distancia, pero que está dentro del conductor. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué hice ese cambio? El R son estos. Los R son estos. Ahora tomen la magnitud. ¿Cuánto sería? Porque aquí en el potencial es magnitud. La magnitud de R es la raíz de no sé qué. X menos D al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. De igual forma con el R2. Y eso lo uso después, porque cuando digo ya el potencial cambio de R1 y R2, y es por eso que me quedan así, pero ya cambié esto, ¿no? Esa es la primera pregunta. Lo de aterrizado, me pueden decir dos cosas, o sea, puede haber otros casos. Por ejemplo, que me digan que el potencial, o que hay un valor de potencial ahí B sub 0. O sea, que me digan el potencial del conductor es un valor B sub 0. Me pueden decir que el conductor, me pueden decir que es neutro, me pueden decir que el conductor está aislado, o me pueden decir que el conductor
tiene una carga Q. Esas son las posibles opciones. O que la que vimos, que el conductor sea cero, pero es básicamente el mismo caso este. Bueno, muy parecido. Esas son las condiciones, respondiendo a la pregunta de Jairo. Después Eduardo dice, entonces tenemos una esfera conductora de radio R y una carga puntual a distancia. Se puede usar todavía el método de imágenes, pero lo que hay que decir es dónde va a estar la imagen y cuánto tiene que ser. Entonces lo que podemos ver así, si tengo un conductor y tengo una carga puntual, o sea, el conductor de la forma que sea, y una carga puntual, la imagen tiene que ser una carga puntual. Pero tengo que ver dónde tiene que estar ubicada dentro del conductor esa carga puntual y cuál debe ser el valor. Si el conductor es un plano semi-infinito, como el ejemplo que acabamos de ver, la carga imagen está colocada dentro del conductor, alineada con la carga real y a la misma distancia, como que fuera un espejo. Si es una esfera, la situación va a cambiar un poquito. Siempre van a estar alineados, pero va a estar quizás, no podría decir que está a la misma distancia, porque tiene que estar dentro de la esfera, ¿no? Bueno, depende de cuándo sea el radio de la esfera, pero ya no estaría, ya no podría decir que si hay una distancia de acá, tendría que estar a una D primada, no. En general no. Quizás para algún valor específico del R, pero el caso que vimos ahorita solo es para planos infinitos con una carga puntual enfrente. La escena dentro del conductor serán... ya respondía Eduardo, Naúm. No, o sea, es que cuando yo defino, respondiendo a Naúm, cuando yo defino un punto aquí, yo defino coordenadas D positivas, 0 y 0. Cuando defino acá, dentro del conductor, como estoy, aquí es el eje X, ¿no? Aquí digo, la coordenada tiene que ser menos D primada, 0 y 0. O sea, ya el negativo lo pongo. Pero cuando hago referencia a D primada como tal, D primada me refiero a la distancia dentro del conductor y D normal a la distancia afuera. Pero ya considero los signos cuando defino el vector de posición. O sea, si al final de cuentas, al hacer todo el procedimiento, me queda que D primada es negativa, lo que quiere decir es que la carga imagen realmente estaba afuera, no estaba dentro, lo cual no funciona, falla el método de imágenes, en ese caso. ¿Más dudas? Respondiendo a la de Paulino, no. Es decir, estos son los casos, los que podríamos modificar. Que digan que el conductor, su potencial vale 0. Esperen que se descargue esta cosa. Patrick dice, la distancia D primada debe ser igual a la distancia D normal para aplicar el método de imágenes. No. En general no. En el caso del plano, en este ejercicio sí. En este ejercicio sí. Pero vamos a ver, por ejemplo, el otro ejemplo que está resuelto en Bagnes, que es el de la esfera. La distancia primada depende del radio. Queda ahí un factor multiplicando que depende del radio. Si el radio fuera 1, ahí sí, sería la misma, pero en general no. Puede resultar, no. Las imágenes deben quedarme dentro. Si al aplicar o buscar que se cumpla la condición de frontera, lo que me da es que la imagen tiene que estar fuera, entonces no me funciona.
no funciona imágenes o tendría que replantear alguna situación. Pero en principio la imagen me debe quedar dentro del conductor. ¿Más preguntas? O sea que descarto que esté en la superficie. Tiene que quedar dentro, no en la superficie. Bueno, este ejemplo entonces es el que está resuelto en Bagnes. Lo hago eh, con el fin de que es un caso que va a ser bastante utilizado, al igual que el segundo, que es el de la esfera. El segundo problema que viene resuelto en Bagnes. Son de los dos más utilizados. Las grabaciones yo las voy a subir después. La voy a descargar o se las mando al grupo, pero eso se lo subo después. O se los mando después. Bueno, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces mañana no tendríamos la videoconferencia, sino lo que voy a hacer es hacer una videoconferencia quizás un día, luego mandarles videos hechos por mi persona, qué sé yo, el siguiente día y estar así intercalando videoconferencia y videos. Porque realmente buscarles videos de esto en internet que ya estén hechos es complicado porque no se encuentran, al menos no en español. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos después. Nombre del programa para PC en que realizó el ejercicio. Este se llama Microsoft Whiteboard. Creo que ese viene ya por defecto en el Windows 10. Sí, este viene por defecto en el Windows 10. Sí. Bueno, entonces ya finalizo la grabación y ya cierro sesión.